Bien, buen día con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a una capacitación de un tema muy importante, ya que la ley 29783 obliga a todas las empresas que cumplan con 4 capacitaciones como mínimo al año. Y una de estas capacitaciones es este tema, ¿no? Evacuación ante emergencias, que justamente el día de hoy vamos a abordar en puntos importantes, ¿no? Respecto a ello. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Objetivos de la capacitación. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? Bien, vamos a capacitar a todos los trabajadores sobre el alcance de una actuación correcta de evacuación ante emergencias, ¿no? También vamos a desarrollar el criterio de toma de decisiones en caso de que ocurra alguna emergencia o nos encontremos en una situación, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué tan organizados estamos como empresa? ¿Cómo están nuestros brigadistas? Si estamos, comunicados correctamente, ¿no? Bien, como definición general, primeramente debemos dar a conocer qué son los simulacros. Señores, los simulacros, si bien es cierto, son ejercicios prácticos, ¿no? Que nos ayudan a realizar, en este caso, la empresa, de acuerdo a lo que, bueno, está el programa de simulacros del INDECI. Si bien es cierto, INDECI a nivel nacional programa simulacros, ¿no? A nivel anual, perdón, 3 veces al año. Este año se ha realizado en el mes de mayo, el 30, en el mes de agosto, 15 de agosto y en el mes de octubre. Entonces, hay empresas que se adecúan a ese programa de simulacros y aprovechan hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Para qué? Para que esto nos permite a que nosotros podamos poner en práctica el plan de contingencias que obviamente todas las empresas tienen y que puedan medir nuestras capacidades de respuesta ante cualquier emergencia o desastre que pueda suscitar. ¿Qué más? Bueno, evacuación. ¿Qué entendemos por evacuación? La evacuación es el proceso de desplazamiento de personas de un lugar de peligro o emergencia a un sitio, en este caso seguro, ¿no? Esas situaciones de emergencias pueden ser desastres naturales como sismos, terremotos, inundaciones, huaicos. También puede ser accidentes que pueda ocurrir dentro de las instalaciones, ¿no? O también quizás alguna amenaza terrorista que hoy en día, ¿no? Vienen las extorsiones y todo eso, también nos ayudan a ver este tema, ¿no? El de la evacuación. ¿Qué más? Medidas preventivas de la empresa. Para poder establecer las actividades preventivas en nuestra empresa, se debe contar primero con estos 4 puntos muy importantes, ¿no? Como primero tenemos un plan de contingencia y respuesta ante emergencia. Debemos tener un plan. ¿Qué más? Debemos tener conformado nuestros brigadistas de emergencia, ¿no? Brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación y rescate y brigada de contraincendios, que son los 3 principales brigadistas de emergencia. ¿Qué más? Debemos tener nuestras señalizaciones y mapa de evacuación, ¿no? Nuestra señalización que esté visible en un punto estratégico, ¿no? Y que todo el mundo conozca el mapa de evacuación, dónde estoy ubicado, ¿no? También debe tener un sistema de alarma de emergencia. Si ocurre un incendio, digamos, ocurre un terremoto, ¿quién es la persona adecuada que debe activar el alarma y que todos ya debemos conocer que si suena la alarma debemos evacuar? Entonces, esos 4 puntos es importante que todos, toda la empresa sí debe tener y que todos los trabajadores deben tener conocimiento. ¿Qué más? Bueno, acá, como ya les mencioné, el plano de evacuación es este, señores.
Este plano, por ley, es obligatorio que todas las empresas cuenten. ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir el plano? ¿Qué pasa si ocurre un incendio? Yo no voy a poder saber dónde está ubicado un extintor, pero si con este plano lo tengo ubicado, sí, lo voy a poder ubicar dónde están y qué cantidad de extintores tengo. ¿Qué más me va a apoyar este plano? Si pasa un terremoto, ¿dónde están las zonas seguras ubicadas? Voy a tener que ubicarme, ¿no? También si me encuentro en un cuarto o quinto piso, si pasa un terremoto, ¿qué va a pasar? ¿Dónde es la ruta de salida? ¿No? La salida de emergencia, que también me va a ayudar a evacuar. Entonces, es importante que todas las empresas sí o sí cuenten con un plano actualizado, ¿no? Plano de evacuación. La señalización, zona segura. Señores, esta señalización a veces, ¿no? A veces digo porque sí me ha tocado, digamos, hacer inspecciones a diferentes empresas y veo que estas señalizaciones no lo toman mucha importancia. ¿En qué sentido? Me refiero a que tienen bien pegados sus señalizaciones en una columna, ¿no? Zona segura. Pero ¿qué pasa? Que lo han cubierto con cajas, lo han apilado cajas y obviamente está obstaculizando y nadie lo va a poder ver. Entonces, este tipo de señalizaciones, señores, tiene que tener estas características. Tiene que ser libre de caída de objetos, libre de materiales peligrosos, alejado de las ventanas o mamparas. También tiene que estar libre de los circuitos eléctricos. Obviamente, si tú vas a tener que colocarte en una zona segura, no puede estar cerca a un circuito eléctrico, si no, te vas a electrocutar, ¿no? ¿Qué más? Debe contar con una estructura sólida, ¿no? Hay otras personas que ponen en la pared o en un material de drywall, ¿no? Que colocan zona segura. No, señores, esto no es juego, ¿no? No es simplemente por cumplir, sino es estrategia y criterio de que dónde nosotros podemos evacuarnos si es que ocurriera una emergencia, ¿no? ¿Qué más? El punto de reunión. El punto de reunión, obviamente obviamente todos los trabajadores tienen que tener conocimiento. Entonces, el punto de reunión son todas las áreas establecidas por la empresa para el agrupamiento de los trabajadores. Y esta zona tiene que garantizarse una seguridad, ¿no? Y tiene que estar libre de cualquier otro peligro temporal. Entonces, si pasa un sismo, si pasa un terremoto, ¿no? O una explosión, todos tienen que tener ese conocimiento que dónde está el punto de encuentro o punto de reunión, ¿no? Entonces, todos evacúan y se encuentran en ese punto. El triángulo de la vida. Bien, señores, acá hay un tema muy importante. No sé si ustedes antiguamente recordaban, ¿no? Que antes cuando pasaba un terremoto, un sismo, nos podíamos ubicar debajo de la mesa, ¿no? Cubriéndonos la cabeza. No, señores, ahora ya no es recomendable porque si tú te ubicas debajo de una mesa y cae un bloque de estructura encima, te va a aplastar mesa y todo. Entonces, ahora lo recomendable es simplemente busques un triángulo de vida. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo ubicar al costado de una mesa, ¿no? En posición fetal, así como esta persona, o al costado de un mueble, o al costado de algún objeto, pero de una altura superior a ti. Y cuando un objeto caiga, va a caer en forma diagonal y va a formar un triángulo que te va a salvar, ¿no? Como pueden observar en este ejemplo, que está más claro, o aquí también. Entonces, ese triángulo de vida es importante que cada uno, obviamente verificando su área, su puesto de trabajo, ¿no? Qué cosas, qué elementos tiene que ya identificarlo, ¿no? Entonces, ahorita, en la actualidad está recomendado usar este método, triángulo de la vida, ¿no? ¿Qué más? Plan de evacuación. Un plan de evacuación, señores, debe contener lo siguiente. Primero, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la evacuación? ¿Qué es lo que vamos a llegar?
alcanzar con una evacuación correcta, ¿no? Responsabilidades. ¿Quiénes son las personas responsables en este plan? ¿No? Tenemos desde, por ejemplo, desde el gerente, tenemos de repente tenemos un SOMA en la empresa, y también va acá incluido lo que son las responsabilidades de los brigadistas. ¿Qué más debe tener? Un sistema de alarma o de alerta, ¿no? También tiene que tener rutas de salida señalizadas, obviamente, zonas de seguridad bien ubicadas, visibilizadas, el punto de encuentro que todos deben de conocer. Los brigadistas. ¿Quiénes son los brigadistas? Los brigadistas son un grupo de personas que voluntariamente adquieren la responsabilidad de servir, motivadas y capacitadas, que asumen la ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir y controlar las situaciones de emergencia. Entonces, como les comenté a un principio, toda empresa como mínimo debe tener estos tres tipos de brigadistas. Claro, hay empresas que obviamente de acuerdo a la cantidad de trabajadores tienden a establecer más números, ¿no? Como subbrigadistas, coordinador de brigadistas. Entonces, acá debe partir primero desde un jefe de brigada, luego vienen los tres tipos de brigadas de emergencia: brigadas de primeros auxilios, brigadas contra incendio, brigadas de evacuación. Entonces, debemos contar con una alarma de emergencia, rutas de evacuación, salidas de emergencia y punto de encuentro. ¿Qué más? Nos dice que cuáles son requisitos para ser brigadistas. Esto es muy importante, señores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Para que una persona sea brigadista, obviamente tiene que tener una actitud médica, ¿no? Que tenga este buen desempeño físico y que también tenga conocimientos en materia de emergencias, criterios para resolver problemas, actitud de trabajar en equipo, responsabilidad, dar iniciativa, tiene que tener vocación a este servicio. ¿Por qué les digo, señores? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, en una empresa se ha caído un trabajador, este, se golpeó la cabeza, empezó a salir sangre, pero le llamaron al brigadista de primeros auxilios. Pero ¿qué pasa? Que el brigadista de primeros auxilios tenía temor a la sangre y en vez de ayudar, tuvieron que acudirlo a él, ¿no? Porque se desmayó. Entonces, por eso es importante que los miembros de la brigada cumplan con estos requisitos que justamente se les está mencionando, ¿no? Formación de las brigadistas. Bien, las capacitaciones y entrenamientos en el proceso para lograr las competencias teóricas y prácticas, ¿no? Para una adecuada respuesta ante emergencias, tiende a ser eh, a las capacitaciones y a la formación de nuestros brigadistas. En el caso de este tema de evacuación ante emergencias, ¿no? Las capacitaciones deben ser de forma anual para toda la empresa, pero para los brigadistas, muy aparte de esta capacitación que es anual para todos, tiene que haber una capacitación especializada, obviamente al año, para ellos también, porque ellos necesitan ser capacitados, informados, entrenados, ¿no? Año tras año, porque ustedes saben que cada año a veces la norma varía, cambia, está saliendo, actualizándose cada cierto tiempo, entonces ellos necesitan estar también capacitados, actualizados, para que también continúen con sus funciones firmes. ¿Qué más? Características de la evacuación. Una evacuación correcta cumple con estos cuatro puntos. Tiene que ser de manera segura, tiene que ser de manera rápida, ordenada y planificada. Y para ello, ¿dónde lo vamos a aplicar esto? En un simulacro, ¿no? Que es una práctica, un entrenamiento para que estemos preparados.
Podemos tener quizás un plan bien estructurado, un plan de respuestas ante emergencias, todo bonito, pero si no lo vamos a poder, en este caso, desarrollar o no vamos a aplicarlo en la práctica, de nada nos va a servir, por más que tengamos bien conformados nuestros brigadistas. Entonces, es importante y recomendable que si hay simulacros a nivel nacional programados, realícenlo, entrenen, practiquen, ¿no? No solo simulacros de evacuación, también hay simulacros de uso de extintores, hay también simulacros de primeros auxilios, ¿no? Entonces, hay diferentes formas y maneras que nosotros podemos aprender y estar preparados. Bien, acá tenemos principales tipos de evacuación. Por ejemplo, evacuación en caso de sismos, ¿no? Nos dice, la evacuación va a depender de la ubicación del personal y también va a depender de la magnitud del sismo, ¿no? Entonces, dependiendo de esos dos puntos, pueda que sea parcial o total. ¿Qué quiere decir? Si digamos, yo me encuentro en un nivel uno, en un piso uno, y pasa un sismo. No sé, de repente primero está un movimiento de 3 grados, ¿no? Y yo simplemente me ubico en una zona segura. ¿Qué quiere decir? Que algunos quizás van a poder, están evacuando, pero tú viendo el tiempo, te quedaste, ¿no? Y pasó, se calmó. Eso quiere decir que es una evacuación parcial. Pero ¿qué pasa si pasa un terremoto de 7 grados, 8 grados, ¿no? Ese sí sería, es un terremoto fuerte, ¿no? Obviamente no te vas a quedar ahí en tu zona segura, vas a tener que evacuar. Entonces, una evacuación total. En el caso de evacuación, en caso de incendios, en ese caso sí, señores, la evacuación es de manera total, ¿no? Ahí sí no podemos buscar zona segura o esperar que el fuego se detenga. No, el fuego ustedes saben que consume todo lo que encuentre en su camino. Entonces sí o sí se tiene que evacuar. Bien, como primera fase en el proceso de la evacuación tenemos la detección del peligro. Primero detectamos el peligro, ¿no? Vamos a ver si es un sismo o un incendio. En el caso de que sea un sismo, vamos a analizar si el movimiento sísmico permite evacuar o de lo contrario vamos a dirigirnos a una zona segura interna de la empresa, ¿no? Eso es en caso de sismo. Ahora, en el caso de incendio, obviamente vamos a dar aviso al personal de la brigada, ¿no? En este caso, Brigada contra Incendios, y nos vamos a dirigir a la alarma de evacuación, ¿no? Para eso vamos a tener que estar obviamente planificados, organizados, ¿no? ¿Qué más? Segunda fase, alarma. Puede ser, puede ser visual o auditable. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es el tiempo donde que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de dar la voz de alerta o evacuación, ¿no? Si detectas que es un incendio, que obviamente no pudieron controlar el amago de fuego y ya se salió de control, pues vas a tener que dar aviso. Puede ser mediante sirenas, alarmas, sistema de altavoces, puede ser con luces, ¿no? Y el brigadista, obviamente, dependiendo en qué situación se encuentre, obviamente va a tener que contar con un radio o fácil, un megáfono, un pito, ¿no? Entonces, esas dos formas tiene la opción de informar y comunicar o dar aviso a todos. ¿Qué más? Tercera fase, ¿no? Preparación para la evacuación. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo que transcurre desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. En el caso de sismo, obviamente, como ya hemos dicho, se tiene que analizar el movimiento sísmico, ¿no? Que va a permitir evacuar o de lo contrario dirigirse en la zona segura interna. En el caso del incendio, se tiene que dirigir a evacuar.
Cuarta fase, que es la salida de todas las personas involucradas, ¿no? Que es el tiempo que transcurre desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última persona en el punto de encuentro. Bien, esta cuarta fase va a depender de la distancia que va a recorrer del número de personas a evacuar, las rutas de evacuación y las limitaciones de riesgo, porque ustedes saben de que quizás estén en el cuarto piso o en el octavo piso, ¿no? Y no puedan bajar tan rápido. Obviamente va a haber limitaciones de riesgo, riesgo que te vas a caer, te vas a tropezar, empujones, ¿no? Entonces, todo ese tiempo se va a medir. ¿Y cómo y dónde lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a ver si vamos avanzando? Obviamente vamos a tener que medir en los simulacros, en las prácticas, cuánto tiempo hemos evacuado, cuánto hemos demorado. Obviamente la norma no te va a decir, este es el tiempo que debes cumplir en evacuar, no. Es simplemente que traten de evacuar lo más rápido, pero no es que vayan a correr, sino lo más rápido posible. Durante el proceso de la evacuación, jamás, nunca, jamás de los jamases, señores, regresen, ¿no? En el caso de sismo, en el caso de incendio. Jamás de los jamases regresen, ni a verificar nada, porque obviamente para eso tenemos los brigadistas, ¿no? Evacuación y rescate. Él es el encargado de poder regresar con los otros miembros, ¿no? Él es el único que está autorizado a verificar si alguien se ha quedado, pero tú no, te tienes que cumplir porque si tú regresas y estarías incrementando más aún el peligro y tu vida, ¿no? ¿Qué más? Durante el proceso de de la evacuación, mantenerse agrupados, ¿no? Como ya les decía, mantenerse en el punto de encuentro. Y después de la evacuación, obviamente, el brigadista de emergencia, que es de evacuación y rescate, va a tener que verificar las instalaciones, si obviamente tuvo algunos daños o no, si se puede retornar o no el personal. También va a informar a la empresa si existen algunas anomalías en las instalaciones, que de repente hubo rajadurías o de repente una viga está que se cae, entonces va a tener que informar antes de que dé el aviso de retorno, ¿no? ¿Qué más? Va a coordinar el regreso del personal a las instalaciones cuando ya no exista peligro. Bien, señores, esto es el número de emergencias a nivel nacional, ¿no? Tenemos a los bomberos voluntarios del Perú con el número 116, Policía Nacional 105, la atención médica móvil que es gratuita, la 106, y el Defensa Civil 115, ¿no? Entonces, como recomendación, señores, como a un principio ya les comentaba, hay simulacros que están establecidos a nivel nacional gracias al INDECI, ¿no? Y la mayoría de las empresas se adaptan a ese tipo de programa de simulacros y lo cumplen, ¿no? Entonces, estos simulacros es una forma, es una práctica para que todos estemos preparados y poder actuar correctamente ante cualquier emergencia. Año tras año se realiza y eso es bueno. Muy aparte que ahora tanto SUNAFIL, tanto las auditorías están obviamente exigiendo el cumplimiento de estas que muy aparte son buenas para cada uno de nosotros, ¿no? Para salvaguardar nuestras vidas y proteger a los demás también. Entonces, señores, con todo ello estamos finalizando esta capacitación. Espero poder ayudarlos con alguna de sus dudas, quizás, ¿no? Y espero volvernos a ver en otra oportunidad. Gracias, que tengan buen día.